Nos acompaña el ingeniero Rafael Salazar, administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica EGI. Con Salazar vamos a hablar de la generación de energía limpia, las nuevas presas y los proyectos para seguir aportando la generación de energía. Ingeniero, bienvenido a Espejo 360. Gracias, César y José. Gracias. Muchas bendiciones y esperando que hagamos un buen trabajo aquí, ¿verdad? Que la gente se entere de cosas que son importantes para el país. Es así. Cuéntenos, mire, ha llovido mucho este año. Contrario a lo que la gente pensaba, de enero a mayo ha llovido bastante. Aunque se ha proyectado que la temporada de huracanes va a ser menos intensa que en otros años, porque ahora está afectando el fenómeno del Niño, los mares, las aguas de los mares están más calientes, es menos propensa para que se formen los huracanes, pero independientemente de eso ha llovido mucho. Cuéntenos, las presas están llenas, esto ha permitido producir más energía. ¿Cuál es la realidad de EGI en este momento en materia de generación? Bueno, así mismo como usted planteó, en los meses de enero a mayo tuvimos una buena capacidad de poder almacenar agua. Eso nos ha permitido tener, digamos que en buen nivel los embalses. No están llenos, pero están en buen nivel. Y hemos podido mantener una generación por encima del promedio que teníamos estipulado. Por ejemplo, hoy mismo yo acabo de mandar hace un ratito los megas que tenemos disponibles al sistema. Hoy son 521 megas, que es bastante bueno para la época. Disponible para las horas pico, donde más se necesita, donde más dificultad hay. Y entonces eso es importante para el sistema. Quiero decirle que anoche, y la gente, quizá alguno lo ha visto porque se subió una nota, pero anoche se rompió el récord de consumo de energía del país en un día. Por el calor. Por el calor. Sí. Anoche sí se llegó a 4.078 el punto máximo de consumo en un momento dado, mega, el punto máximo de consumo en un momento dado. Y eso va a ser, el récord se va a romper varias veces este año porque el calor ha aumentado, estamos en una época bastante seca, con pocas lluvias, pero es importante que la gente sepa que cada año se va rompiendo el récord, cada año tenemos que aumentar en nuestra matriz energética por las diferentes alternativas que hay y los proyectos que entran, va a aumentar siempre alrededor de 100, 200 megas al año anterior, el consumo máximo, y el país tiene que irse preparando porque eso lo que significa es, además de que el calor digamos, arreciado un poco, también significa que que el desarrollo que va de mano con la energía, que va de mano con el agua, sigue el país en vía de fortaleciendo el desarrollo y además también, digamos, también llevando bienestar a la gente en las diferentes poblaciones. Eso no significa que no hay problema, es un problema, pero para eso estamos para afrontarlo. Esa generación que está logrando EGI, ¿qué representa en términos generales en el país? Bueno, nosotros ahora mismo estamos entre el 10 y el 15% de la energía que se sirve en el sistema, en la matriz energética nacional. Con una proyección a subirla, lógicamente también va subiendo la demás energía, pero la proyección de nosotros con los proyectos que tenemos en carpeta y el Master Plan de Energía que tenemos planificado de aquí al 2030, haber iniciado por lo menos 1000 megas más de energía, la mayoría de almacenamiento, que es la energía estratégica que necesita el país en este momento. Entonces eso nos va a llevar a una mayor cantidad en la participación, además de ser la más estratégica de las energías del país, no solamente por lo oportuna, que la tenemos disponible como si fueran baterías de agua, como si fuera almacenamiento en las presas, también por el tema de que evitan divisas, gastos de divisa del país, evitan contaminaciones, además las presas normalmente tienen otros usos, agua potable para acueducto, agua para irrigación y también, digamos, un ambiente de ecodesarrollo en las comunidades donde están los embalses, las presas, y eso es importante para el país. Ingeniero, yo siempre he observado que hay muchos factores que propenden a que el país vaya perdiendo la capacidad de producción. Usted mencionó uno, ese aumento del calor es algo climático, ¿verdad? Pero yo veo también que aquí ha habido mucha depredación, por ejemplo, en las zonas de los ríos,
Y ya esa política que había de sacar materiales para construcción en ciertos ríos, las cuencas, eso está controlado aquí, porque eso afecta mucho, ¿verdad? Digamos que hay deuda con eso todavía. Ha mejorado, sí. Ok. Ha mejorado, pero hay deuda con eso todavía. Y una deuda en mi propia provincia, San Cristóbal, claro. que siempre ha sido atacada en el río Jaina, en el río Nigua, en el río Nizao, en el río Yuazo, siempre en el río Cambita, en el río de Cambita, siempre ha sido atacado. Pero ha mejorado, porque por ejemplo, ahora mismo, combinado las diferentes instituciones que estamos en el tema de agua, medio ambiente, el INDRI, EGIT, INAPA, entre otras, la CAS, siempre se va produciendo avance en el control. Por ejemplo, ahora mismo EGIT está en el tema de limpieza de embalse, y esa limpieza de embalse lleva a tener que eso que se saca del embalse para limpiarlo, una parte de eso es material que entonces va al mercado y evita entonces que se tenga que hacer un tema de depredación, y si no, lo que se hace es un tema de recuperación de la presa en vez de hacer un impacto negativo. Y entonces eso está pasando. Ahora mismo nosotros estamos limpiando la presa de Valdesia, tiene estimado 55 millones de metros cúbicos de sedimento, que eso es como hacer la presa Guayubín. O sea, casi la mitad, ¿verdad?, de la presa. Sí, más o menos anda por un 40-50%. Tenemos también, estamos en el embalse Las Varías. Pero antes de que avancemos más en eso, ¿y cómo se está haciendo, ingeniero, eso? ¿Lo está haciendo EGI o hay una empresa que lo asumió a cambio de aprovechar los Sí. agregados? Nosotros lo que hemos hecho, eso nunca se había hecho en el país, primera vez que se hace en esta gestión, y ya tenemos varios embalses en ese sentido. ¿Qué hacemos nosotros? Donde hay interés por empresas que trabajan en el área, el tema de los agregados, nosotros subimos al portal, todo el que quiera participa, y lo hacemos sin costo para la empresa. Okay. Que quien lo saque, que tiene un alto costo sacarlo, pueda entonces utilizar esos materiales para aprovecharlo, ponerlo en el mercado, y con eso se cobra. Entonces, eso nos permite la ventaja de que donde hay interés lo podemos subir. Donde no hay interés, pues lamentablemente no podemos afrontarlo porque el costo es muy alto. Okay. Nosotros subimos, cuando subimos Valdesia, Higüey y Aguacate. Nadie se interesó en Higüey ni en Aguacate porque era costoso, el tema del transporte, de sacarlo, peligroso por las alturas también. Sí. En Valdesia se interesaron y nosotros entonces subimos una licitación al portal. Y ahí entonces se adjudicó, participaron los que quisieron participar, igualmente se hizo en La Varía. La Varía fue producto de una iniciación de la gestión anterior, pero no pudo ejecutar, sino solamente lo subió al portal, pero no pudo ejecutar. Si nosotros encontramos eso, y a eso nos dio luz a nosotros para entonces afrontar otros embalses, poder ver otros embalses para subirlo al portal y para manejar la limpieza. Ahora mismo tenemos en agenda, porque hay manifestación de interés en el embalse de Sabaneta, eso en San Juan, y en contraembalse de Rincón. Okay. Tenemos, digamos, interés, que es lo primero que tenemos que tener, porque si no hay interés ni siquiera lo subimos, porque la empresa no puede costear lo que eso significa en términos de económico. Entonces, y le cuento, en Puerto Rico declararon de emergencia el tema de limpieza de los embalses por el tema agua potable para Puerto Rico, y a costo del Estado, por otras condiciones que hay allá, que no son las mismas que nosotros, ya son las leyes americanas. Claro. Y entonces, en el embalse de Carraízo, el primero que están haciendo, lo contrataron en 107 millones de dólares, la limpieza. Wow. Y eso es igual, el mismo tamaño que el embalse de Las Varías. Nosotros estamos haciéndolo a 0 pesos, lógicamente. El que está trabajando es porque significa un negocio para ellos. Claro. Sacan el material, el que lodo lo tienen que colocar donde diga medio ambiente, y el que material aprovechable para temas de construcción, entonces lo pueden comercializar. Mira, ingeniero, el gobierno está trabajando en el proyecto para traer agua potable de Atillo a la capital. En estos días escuché, creo que a Wellington Arnaud o a Fellito Superví hablar de eso en Cotuí y en una reunión que estuvo aquí en la zona oeste de la capital con las juntas de vecinos y representantes comunitarios. ¿No es más barato para el gobierno recuperar ese espacio que se ha perdido con sedimento en Higüey Aguacate, que usted dice que no se interesaron por extraer esos materiales para venderlo, como ocurrió con Valdesia, que traer esa agua de Atillo? Porque se pudiera almacenar más agua en habían varias alternativas.
el tema de recuperar los embalses da la posibilidad de tener más agua para aprovecharla. Sí. Pero habían varias posibilidades y eso era CAS que ha estado trabajando ese tema. Sí. Y se analizó una presa en Jaina, una presa en el río Jaina, no en Sí. Jaina, sino en el río Jaina, en la zona de Villa Altagracia, lindando con el Distrito Nacional, en la zona hacia el Cibao. También se analizó en el río Sama y se analizó entonces también la de Atillo. Entonces, la de Atillo tenemos el embalse hecho, con un gran volumen de agua, es el embalse más grande, junto ahora con el embalse de San Juan, el Monte Grande. Entonces, la factibilidad económica en el ejercicio que se hizo señaló que era más factible, los tres eran buenos, pero que era más factible en este momento por la cantidad de agua que hay en el embalse, ese embalse también dura la mitad del año que vierte agua, entonces se entendió y se analizó, y en términos económicos también, de que era más factible, era más garantía y más factible en términos económicos. Usted que participa en las reuniones del sector agua como administrador de EGI, ¿se ha definido por dónde va a venir la tubería? ¿Por la zona de Cotuí, Monteplata o vendrá por la autopista Duarte? No conozco la ruta, no. Okay. Eso ya es un tema de la CAS. Yo sé que han estado desarrollando la propuesta, pero no conozco el detalle de la ruta, no. Mire, Monte Grande, ¿ya ustedes comenzaron a trabajar el proyecto para generar energía ahí? Sí, el proyecto está contratado por el INDRI, que hizo la presa y también tiene la construcción de la hidroeléctrica. Cuando ellos terminen... ¿Se la entregan a ustedes? Nos la entregan a nosotros. Ellos justamente están en el portal en este momento. Y justamente en los próximos, digamos, en julio, agosto, deben adjudicarse y debe entonces comenzar a trabajarse ya ese proyecto de la hidroeléctrica de Monte Grande. Eso va a ser también importante para nosotros en la zona. Nos va a aportar alrededor de entre 13 y 15 megas más, que son importantes para la matriz energética nacional. Voy a preguntarle algo que siempre se me escapa. José María en una ocasión estuvo en Taiwán, ¿verdad? Y ayer observó algo que llamó su atención, y es que en diferentes lugares hay pequeñas presas que suplen energía, la necesaria. Aquí nunca se ha contemplado esa posibilidad, porque hay mucho curso de agua aquí. Sí, lo que pasa es que para producir energía tiene que haber una diferencia de altura, un nivel de altura a donde el agua, digamos, se represa, a donde cae. Entonces, esa diferencia de altura es que te puede dar la producción de energía. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y ahí entramos a la otra parte de Master Plan, que tenemos proyectos de hidrobombeo, que son altos productores de almacenamiento de energía. Correcto. Y entonces, con pequeños embalses, un pequeño embalse superior, donde la geografía lo permite, entonces se construye una productora de energía, digamos una batería de agua, para que la gente lo entienda mejor. Y ahora mismo tenemos el primer proyecto de hidrobombeo del Caribe, de República Dominicana, que está en la zona de San Juan, en la zona de Sabaneta. Exacto. Estamos en la fase final ya para subir al portal, que está revisando, ya se hizo el estudio, ya se hizo el diseño, ahora estamos validando esos estudios y esos diseños para entonces poder subir al portal. Ese va a producir 250 megas por 8 horas, por 8 horas, que es la mitad de casi el 40% de lo que producimos nosotros actualmente. Pero nosotros tenemos ahí 4 posibilidades de hidrobombeo, que suman entre los 4 más de 1000 megas. Wow. Nosotros tenemos en la zona de Santiago, de la Sierra de Santiago, donde estaba el proyecto de las placetas, que ahora se convirtió en hidrobombeo, que es un proyecto más pequeño y produce más energía. Tenemos también 4 posibilidades, que entre las 4 posibilidades suman alrededor de 1350 megas. Exacto. Que es el doble de lo que producimos actualmente en EGI. Claro, claro. Entonces también tenemos en la zona de Guaigüí otros proyectos estudiados de hidrobombeo, que junto con la construcción de la presa que se está haciendo ahora de Guaigüí, también tienen una alta producción. O sea, tenemos sobre la mesa, en tema de energía, con los proyectos de hidrobombeo, en el Master Plan de Energía de EGIT, amplias posibilidades de poder suplir en almacenamiento
energía limpia, energía de calidad, energía constante y energía a bajo costo. Esos proyectos de hidrobombeo, ¿para qué tiempo estarán más o menos? Por ejemplo, el proyecto de Sabaneta se lleva en su construcción alrededor de 3 años. Las obras civiles se terminarían para finales del 2028, pero ya la producción de energía sería también a finales del 29. ¿Ustedes tienen ahora mismo algún proyecto de hidrobombeo generando? No, el primero que se va a hacer en el Caribe, es el primero. No, pues yo lo pregunto, porque estuve en estos días en Jarabacoa, en el salto famoso ese que hay en Jarabacoa. Sí, ustedes tienen una planta ahí y bueno, el agua la dirigen por una tubería. Yo creía que producían por hidrobombeo en esa zona. No, eso es por un embalse natural, o sea, lo normal, lo clásico. Es una represa, está represada y por el salto que tiene, nos produce, fue la primera de República Dominicana, Jimenoa. Y entonces, eso fue en el 50 y pico, 1950 y pico, y entonces ha sido, digamos, muy útil, y digamos que el primer proyecto de generación con agua en República Dominicana fue ese. Entonces, el sistema de hidrobombeo que ustedes tienen diseñado puede duplicar la capacidad de generación de GI, que ahora son 500 y pico de megavatios. Son 627 en este momento. Y lo pueden duplicar con hidrobombeo. Nosotros tenemos proyectado al 2030 tener iniciado en EGEGIT más de 1000 megas de energía a través de hidrobombeo y también los proyectos que tenemos de hidroeléctrica, como en el caso de Monte Grande y como en el caso también de Guaigüí, que entraba para esa fecha, y como otros que tenemos, pero el grueso de energía que estamos proyectando es a través de los hidrobombeos. Y el hidrobombeo tiene la ventaja, de que ahora mismo en las horas de día se está produciendo más energía solar que la que se necesita y se está botando, se está vertiendo. Entonces el hidrobombeo junto con las baterías, que también se está trabajando en eso, va a permitir que esa energía no se bote, sino que se guarde en batería de agua, batería convencional, con cualquiera de los dos métodos. En el caso de nosotros, batería de agua, y entonces se pueda usar en el momento que se necesita. Esa energía, cuando la están botando, significa que es a cero costo. Ese bien que es importante y que se necesita, la gente, y es producto de la gran cantidad de energía solar que se han instalado y que hay otros proyectos que están en proceso de energía solar y que entonces se necesita el tema del almacenamiento. Ahí entramos nosotros con los hidrobombeos y entran también los proyectos de almacenamiento por batería ya normal con la parte química, ¿verdad? Y eso va a ser muy importante para el país porque es lo que va a fortalecer y a robustecer la matriz energética nacional. Ingeniero, permítanos hacer una breve pausa. Regreso, quisiera que habláramos de las nuevas presas y los proyectos que ejecuta GI en las zonas que están en los alrededores de las presas que ustedes utilizan para generar energía. Regresamos en unos minutos. Continuamos con esta interesante conversación con el ingeniero Rafael Salazar, administrador general de EGI. Ingeniero, ¿cuáles son los nuevos proyectos en carpeta de EGI? ¿Cuántas presas tenemos listas para construir con fondos, lo que ustedes generan, ¿verdad?, con la energía que le venden a las distribuidoras? Por primera vez en la historia, EGI va a tener 3 presas al mismo tiempo en construcción. ¿Cuáles son esas? Guayuín, que la estamos terminando, Guaigüí, que se reinició el año pasado y está en una fase de varios trabajos ya adelantados, y va a entrar en una fase de, digamos, fuerte a partir del mes de septiembre. Y tenemos la Gina, que ya se adjudicó en Baní. La Gina. Ya se adjudicó, y entonces está la firma de contrato, que esperamos que la semana que viene ya se firme el contrato e iniciemos ahora en el mes de julio ese proyecto. Entonces vamos a tener por primera vez en la historia 3 presas al mismo tiempo, que una sola vez tuvimos 2 presas al mismo tiempo en las gestiones de la historia de EGI. Y eso es muy importante, además de los diferentes proyectos de hidrobombeo, de limpieza de presa y de los proyectos solares que también hicimos uno y tenemos uno en ejecución, pues esos son para apoyo al hidrobombeo y proyectos también eólicos que tenemos listos, pero también serán ejecutados cuando el hidrobombeo esté en terminación, porque van a ser en apoyo también a los hidrobombeos. En esas 3 presas, ¿cuánto estaría invirtiendo EGI? Bueno, en la presa de Guayubín son alrededor de 120 millones de dólares. En la presa eso sube un poco más porque se hizo los estándares de
de controles de presa cambiaron y hubo que robustecer el diseño que tenía esa presa y eso lo aumentó un poco el costo de esa presa. Pero eso fue por estándares internacionales de los protocolos de seguridad que tiene la presa, que cambiaron recientemente. Y nos adaptamos entonces a esos cambios. Y entonces la presa de Guaigüí anda alrededor de 350 millones de dólares. Es elevada, ¿eh? Sí, esa es elevada. Pero tiene los beneficios que trae, Sí. al final resulta muy barata, por los beneficios que devuelven las diferentes, en temas de acueducto, de agua potable, de irrigación y de energía. Y el control de las inundaciones. Control de avenidas también, sí, que ayuda mucho. Y tenemos entonces la de la Gina en Baní, que también anda por los 110, 120 millones de dólares, la construcción de ese embalse, y es muy importante para la matriz energética nacional, para la matriz de agua nacional y para lo que son, digamos, el aprovechamiento de un bien tan importante que tenemos y que cada día es más importante poderlo manejar correctamente, como es el agua. ¿Eso está proyectado a cuánto? ¿A 3 o a 4 años la construcción? La Gina está proyectada a 3.5 años, 3 años y medio. Guaigüí debe terminarse 2029-2030, Guaigüí. Y entonces, Guayubín este año, a final de año, ya le entregamos esa obra. Bueno, una inversión elevada, más de 600 millones van a invertir ustedes en esas 3 presas. Sí, más de 600 millones. Sí. Mire, ingeniero, yo siempre he observado que la mayoría de los proyectos se concentran en la zona central y en la zona norte. Yo que soy del sur profundo y casi profundo, salvo que no sea que ahora con el proyecto de Pedernales. ¿Le hicieron Monte Grande, doctor? Sí. Monte Grande, ¿no? Y el hidrobombeo, que es el primero, que son 300 y pico de millones de dólares, es allá en San Juan. ¿Usted sabe por qué yo se lo digo? Sí. Porque nuestra zona es muy montañosa. Sí, tenemos y por esa ahí ventaja. hay muchos ríos importantes. Por ejemplo, el río más caudaloso, tengo yo entendido, usted me corregirá, es el Artibonito. Me parece que es el río más largo. Ahí tenemos un proyecto, pero no lo tenemos paralizado. Ese tiene presa, hidrobombeo y solar. Exacto. Lo tenemos listo, pero lo tenemos paralizado porque como el río entra al hermano país de Haití, entonces como no hay con quién tener comunicación y decisión, no existe. entonces ese proyecto lo tenemos listo para en el momento que se pueda. Eso no se sabe cuándo comenzará, usted oye, ingeniero. No se sabe cuándo comenzará. Yo espero que pueda tener, que las condiciones se den, porque también nos conviene que nuestro hermano país esté en mejores condiciones. Sí. Eso es así. Creo que sí. Y entonces, además de las presas, ¿cuáles son los demás proyectos que están ustedes desarrollando? Energía solar, decía usted. Sí, le dije el tema de hidrobombeo, Sí. que tenemos varios proyectos, ya tenemos unos para licitar. Tenemos los temas tanto de la presa, como también los de limpieza de presa. Cuando tú limpias una presa, tú estás creando volumen de agua como si fuera otra presa. O sea, claro. Lo que, por ejemplo, el tema de Valdesia es 55 millones de metros cúbicos de sedimento que están previstos a extraer de esa presa. Y la presa de Guayubín justamente tiene 55 millones de galones de agua de almacenamiento. O sea, es como construir Guayubín. Sí. Entonces, tenemos también el proyecto de repotenciación y modernización de las centrales hidroeléctricas, que eso es las mismas centrales que tenemos ahora, que son, digamos, viejitas, porque una tiene 50 años, esa de Jimenoa tiene más de 50 años, otras 40. Entonces hay que someterla a una modernización, a una repotenciación, y ahí vamos a tener 125 megas más también de energía con las mismas instalaciones, además de tener instalaciones más ya modernas, digamos. Entonces tenemos también los proyectos de energía renovable, eólica y solar. Eso lo tenemos ahora mismo terminando un proyecto que estaba iniciado, pero paramos a que se continúen, paramos esa continuación de proyectos en esa línea de renovable, porque van a ser en apoyo a la repotenciación, y los proyectos de repotenciación van a estar listos a partir del 2029. Entonces, de hidrobombeo, van a estar listos a partir del 2029. Y entonces son los ejes, digamos, de ese master plan que nos van a permitir a nosotros fortalecer más la matriz energética nacional. Mire, ¿qué porcentaje del agua que tenemos estamos aprovechando nosotros? Más o menos. Cuando entró Monte Grande,
subimos alrededor de un 13% del agua, de aprovechamiento de agua de la que el país. Nosotros debemos aspirar a por lo menos llevarlo de manera aumentando proyectos, haciendo las diferentes presas que podemos hacer nosotros, que pueda hacer también el INDRI y también la puede hacer la CAS. Debemos aspirar a en algún momento llevarlo a un mínimo de 30%, Sí. de poder tener el agua que producimos y que en vez de irse al mar, la podamos retener y la podamos reutilizar en proyectos agropecuarios, agua potable, energía, digamos también en almacenamiento, y que ahí también se trabajan proyectos de ecodesarrollo, proyectos también de piscicultura, de deportes acuáticos, en fin, hay muchísimos temas. La gente ve el agua potable, ve la irrigación, ve la energía, pero hay muchos temas también derivados de eso, Claro. que también son importantes para las poblaciones. Ujú. Bueno, lo preguntaba porque en un momento, cuando se juramentó el gobierno del presidente Abinader, se comenzó a hablar de una planta de desalinización de agua. Sí. Se comenzó a hablar con los israelíes, que son especialistas en la materia, pero si nosotros solamente estamos aprovechando el 13%, es mejor comenzar a construir presas y aprovechar por lo menos el 70%, no vamos a necesitar por ahora desalinizar agua, ¿verdad? Todos esos proyectos, todos son complementarios uno con otro. La desalinización Pero es cara esa, ingeniero. es un poquito más cara todavía la tecnología, Sí. pero en algún momento va a ser más barata. Sí. Pero en las comunidades que son aisladas y que no tienen, digamos, por ejemplo, el este, que no tiene diferencia de altura para hacer presa, Sí. entonces eso es una alternativa que hay que analizar. La llevamos por tubería. Que tenemos, sí, pero la está el llevamos por tema, tubería. si está el agua ahí, se puede hacer el proyecto. Hay que ver el tema de factibilidad técnica y factibilidad económica. En el momento que eso que dé positivamente, serán buenos proyectos para zonas de alto consumo y que estén aisladas y que tengan diferencia, digamos, que no tengan diferencia de altura para producir, para poder impulsar esa agua. Le vimos la semana pasada entregando una carretera junto al presidente Luis Abinader en la zona norte, específicamente en Santiago. ¿Cuántas carreteras, cuántos proyectos en torno a las presas que ustedes manejan han construido ahí durante su gestión? Bueno, nosotros en un momento dado llegamos a tener 300 proyectos. 300 proyectos. Sí, y eso primera vez en la historia que la empresa puede hacer tantos proyectos en conjunto. Cualquier comunidad donde tenemos instalaciones ha sido impactada con proyectos de la empresa, porque esa era una deuda social digamos, lo que es la parte corporativa de la empresa con las comunidades cercanas a nuestras instalaciones, que son aliadas a nosotros. Sí. Entonces, la empresa nunca había tenido 50 proyectos juntos y nosotros llegamos a tener 300. Ya estamos bajándolo porque ahora estamos concentrados en el Master Plan de Energía. Ahora mismo nos quedan alrededor de 200 y algo bajitos. Y la idea es que al final de este año bajemos a 100 y pico. Para el año que viene, lo que nos quede en terminarlo, comenzar algunos, pero estamos concentrados en los proyectos de hidrobombeo, en los proyectos de presa, en los proyectos, terminar en la repotenciación, la limpieza de embalse, y eso nos ha enfocado los recursos después que tenemos el Master Plan en esos proyectos que son muy importantes y que hemos tenido que, digamos, especializar esos recursos para eso. Ingeniero, fíjese. Pero toda la semana estamos inaugurando. La semana que viene tenemos la inauguración de la toma de agua de Bonao, que nos tocó a nosotros restaurarla, rehacerla. Tenemos siempre, cada mes tenemos alrededor de 8 o 10 proyectos que inaugurar y tenemos esa rutina por lo menos hasta diciembre de este año en lo que son los impactos en las comunidades. La decisión de construir esas obras es devolverle a las comunidades parte de lo que producen. Nosotros tenemos un compromiso social corporativo con las comunidades que están cercanas a nosotros, donde nosotros tomamos el agua, donde nosotros producimos energía y donde también esos embalses se usan para otros usos. Y entonces tenemos ese compromiso social. Imagínate, comunidades cerca de la presa que no tienen agua, que no tienen electricidad, que tienen carretera mala, que le falta un cuartel de policía. Todo eso nos beneficia a nosotros. Y el también. Estado sacando dinero. Sí, todo eso nos beneficia claro. a nosotros. Nosotros somos los representantes del Estado en lo que son esas instalaciones que son las presas y las hidroeléctricas. Entonces, ha sido parte de la política, pero siempre había muchas limitaciones. Nosotros hemos abierto más
el apoyo a las comunidades con esos tipos de proyectos, y de verdad que hemos tenido un gran impacto en Santiago, en la Sierra, en La Vega, en la zona de Tavera y Jarabacoa y Buenavista, en San Cristóbal, en la zona de Cambita, Los Cacaos, Yaguate, en San Juan, en Azua, donde quiera que tenemos instalaciones, en Sánchez Ramírez, que estamos haciendo el bulevar ecoturístico de Atillo, y en Bonao, que es la provincia madre de las aguas, ¿verdad? Y que desde ahí tenemos también varias instalaciones, en La Vega, en sentido general, en Nagua, donde quiera que tenemos hidroeléctrica, nosotros hemos impactado en temas que son muy importantes para esas comunidades y para el país. Lógicamente, también nos benefician a nosotros, Claro. porque una carretera buena para llegar a las instalaciones beneficia a las comunidades, Claro que sí. pero también nos beneficia a nosotros. Un cuartel que va a beneficiar, como el cuartel, por ejemplo, de Cambita, que beneficia la seguridad de la zona, pero también nos beneficia a nosotros, que tenemos más seguridad y en mejores condiciones esa gente que nos genera la seguridad. Sí, ingeniero. Uno de los factores que yo veo que disminuye mucho la capacidad de las presas es la sedimentación. Entonces, eso tiene que ver con la reforestación. Yo lo que pregunto es, ¿no hay aquí como un proyecto general que involucre Ministerio de Medio Ambiente, que se entiende que tiene algo que ver con eso, el mismo organismo que usted dirige, INDI, etcétera, como todos a una, como Fuente Ovejuna, pero para reforestar las cuencas, que tengo entendido que eso disminuiría la... Sí, eso es muy importante. Yo le decía que hay una deuda, digamos, social del Estado. Claro. Con las cuencas, con la comunidad en ese sentido, y sí, eso es muy importante. Y de hecho hay muchos esfuerzos, y se han ido mejorando esos esfuerzos, pero hay que seguir, digamos, que sea como si fuera una sola unidad, aunque participe mucha gente, muchas instituciones, para hacer más efectivos esos esfuerzos. Porque usted hacer un operativo de ir a sembrar árbol a una zona es importante, no deja de ser importante, pero cuando tú conectas medio ambiente, el INDRI, el GEIT, el tema de una PRE, donde está Roberto Santana, que tiene una cantidad de personal que se está... Trabajo en equipo. Exactamente. Sí. Cuando tú conectas todas las instituciones, las alcaldías, se puede tener mejores resultados. Nosotros tenemos un proyecto en la cuenca de Nizao, de reforestación, que hemos estado trabajando en eso. Tenemos otro ahora en la zona de Sabaneta, que le hemos estado trabajando con el Plan San Juan, y la institución de UNAPRED, que dirige Roberto Santana, que nos pone a disposición todos los privados de libertad que están en medio libre, que ya van a salir, que les queda poco tiempo, y ellos entonces hacen una labor positiva para el país y pueden entonces aportar en ese sentido. Y eso es bellísimo hacer eso. También tenemos acuerdo con el Plan Sierra. Hemos tenido acuerdo con el Plan Sierra. Muy importante. También con el Plan San Juan, en el caso de San Juan, y con la Universidad ISA, con la universidad también, con la PUCA, con el tema también con el tema de agua del Cibao, la organización que maneja el agua en el Cibao, en zona norte. En fin, tenemos varios acuerdos que cada vez que podemos empujar proyectos de este tipo, entonces le damos un empujoncito para que pueda, pero ciertamente hay que seguir cohesionando los esfuerzos en que se vea como que es una sola unidad con un solo plan, y debe ser dirigido por medio ambiente. Claro que sí. Mire, ingeniero, finalmente, de manera breve, el PRM se reúne el 21 de agosto, ¿verdad?, para definir qué va a hacer, ¿verdad? No, el 21, este domingo próximo. Es el próximo. El próximo domingo, 21 de junio. El 21 de junio. ¿Y cómo están las expectativas para esa reunión de este 21? Sí, esa va a ser la Asamblea Nacional del PRM para ya poner fecha a lo que es el Comité Nacional, la Asamblea Ordinaria y la Asamblea Extraordinaria, la Convención Ordinaria y la Convención Extraordinaria, que son... terminamos en septiembre, donde vamos a redefinir el tema de los estatutos del partido, el tema de las estructuras del partido, y a salir con un partido robusto, más robusto, para septiembre, y ya completamente, digamos, con sus, lo que son las estructuras ya reorganizadas. Eso es muy importante, y el partido tiene ya su ruta para eso bien definida a través de la Comisión Ejecutiva Nacional
y todos los organismos a nivel nacional. Bueno, lamentablemente no acaba el tiempo, le vamos a invitar luego para hablar de política, que se nos quedó Gracias, ¿verdad? no, en gracias, el tintero. está bien, sí. Bien, gracias al ingeniero Rafael Salazar, director de la empresa de Generación Hidroeléctrica EGI. A ustedes gracias por su atención, la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.